Bienvenidos una semana más a Canateca. En el vídeo de hoy os voy a explicar mi primera experiencia con el detailing. Y si alguno de vosotros es la primera vez que oye esta palabra, tienes que saber que el detailing o detallado de coche es una técnica o conjunto de técnicas que buscan una limpieza minuciosa del coche, así como un rejuvenecimiento de las diferentes superficies del coche. Limpiar el coche es algo relativamente fácil, pero el detailing lo que busca es el equilibrio entre la dosis correcta de producto a aplicar y la técnica a utilizar. Y como yo soy nuevo en esto, me he dejado aconsejar por la empresa Maisal Detailer, que muy amablemente me ha obsequiado con este kit de limpieza rápida de interiores y que ahora usaremos para limpiar el interior de mi Seat Ateca. Bien, pero antes de proceder a la limpieza os voy a explicar un poquito en qué consiste el kit con el que me han obsequiado. El producto principal de este kit es el limpiador Omnia 2.0 de la marca Labo Cosmética. Se trata de un limpiador de interiores con acondicionador, elimina bacterias, elimina virus, elimina olores, lo elimina todo. Y puede usarse prácticamente en todas las superficies interiores, plásticos, cuero, telas, pantallas y molduras. Se trata de un limpiador concentrado, lo que nos permite ajustar la dilución que usaremos en función del nivel de suciedad que tenga el coche. El kit viene con este pulverizador también, que es el que usaremos para obtener la dilución que queremos. En mi caso, voy a utilizar una dilución de 1 a 10, que es la recomendada para el mantenimiento, ya que mi Ateca no está demasiado sucio. Y además solo tengo a mano un pulverizador, ¿vale? Si tenemos diferente grado de suciedad, os recomiendo tener dos pulverizadores y, por ejemplo, poner en uno una dilución de 1 a 10 para la limpieza normal y 1 a 5 para las partes más sucias. En el caso de extrema suciedad, podemos usar una dilución de 1 a 1 o incluso aplicar el producto sin diluir. Vale, el siguiente producto es este guante de microfibras para interiores que podemos usar tanto para plásticos, cuero o alcántara. Después tenemos esa toalla de microfibra multiusos que principalmente usaremos para retirar el producto sobrante. Este kit también incorpora esta toalla de microfibra suave para las tareas más delicadas, es decir, aquellas superficies que son susceptibles de rayarse, como por ejemplo las pantallas o las partes lacadas. Y por último tenemos esta esponja, conocida como el taco por su forma, y que está pensada especialmente para limpiar el cuero, pero que también puede usarse en otras superficies que estén muy sucias. Bueno, vamos allá. Vamos a empezar con el salpicadero, ¿vale? He dividido la zona del salpicadero en dos partes. Vamos a limpiar primero una para luego poder comparar a ver si realmente se nota la diferencia. Para esto vamos a usar el pulverizador con una dilución de producto de 1 a 10, ¿vale? Lo aplicaremos sobre el guante y luego retiraremos la parte sobrante con la toalla microfibra multiusos. Vale, ahora pulverizamos el guante, solamente una cara, ¿vale? Por toda la cara del guante. Así, de esta manera no mancharemos el cristal cuando nos acerquemos, ¿vale? Así como por esta cara no le hemos puesto producto, no hay riesgo de manchar el cristal. Bien, y ahora retiramos el exceso de producto con la toallita multiusos. Aquí ya de entrada lo que se aprecia es el tacto, ¿vale? Ahora en esta zona que le hemos puesto el producto es un tacto más suave que en esta zona que no le hemos puesto. Bueno, hay mucha claridad, no sé si se apreciará bien la diferencia. Desde aquí se ve realmente, bueno, cuál es la parte limpia y cuál es la parte sucia, ¿vale? Aparte de lo del tacto que he comentado antes, que aquí queda un tacto, la parte limpia, mucho más suave que en esta parte que todavía no hemos limpiado, que ahora limpiaremos. Perfecto.
Bien, ahora vamos a limpiar el volante, ¿vale? Un guante de cuero. Uno de los indicadores del grado de suciedad del volante es el brillo, ¿vale? Cuando más brillo tiene significa que el volante está más sucio de grasa. Bueno, aquí estamos a luz del día y es difícil de apreciar, pero vamos a limpiar solamente la mitad del volante, ¿vale? Y después de limpiarla, la parte limpia debería verse más mate que la parte que no hemos limpiado. Normalmente, en función del grado de suciedad, podríamos usar el taco, ¿vale? O si no está muy sucio, pues directamente el guante. Yo en mi caso, como nunca he limpiado a fondo el volante, vamos a usar esta vez el taco, ¿vale? Bueno, aquí es difícil de apreciar, la verdad. Pero bueno, os digo que esta parte se nota como un volante más nuevo. Ahora vamos a limpiar el resto. Bueno, pues ya tenemos el volante totalmente limpio. Se nota un tacto de nuevo, ¿vale? Justo recién salido del concesionario. Bueno, vamos ahora con las partes más delicadas, que son las pantallas, ¿vale? Tanto el cockpit como la pantalla del infotainment. Para esto vamos a usar la toalla más mullida, ¿vale? Para evitar que se raye la pantalla. De todas maneras llevo dos protectores de pantalla para evitar ese tipo de cosas, pero bueno, igualmente lo vamos a hacer con esa toalla. Aquí iremos con un poco más de cuidado, echaremos solamente el producto en una esquinita. Y bueno, también podemos aprovechar para limpiar el contorno de la pantalla, ¿eh? Y ahora rápidamente secamos. No, perdón. Y a la hora de secar, en lugar de usar la toallita multiusos, usamos la otra cara de esta toallita, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, y ahora para la pantalla podemos aprovechar la misma esquina, que todavía tiene producto. Bueno, también podemos aprovechar para limpiar las zonas de al lado. Y lo mismo, con la otra cara secamos. Hola, Raúl. Hola. Ya que estamos por esta zona, vamos a seguir con la parte de la consola central, ¿vale? En este caso lo haremos también con el guante. Recordad que estoy usando la deducción 1 a 10, ¿vale? Es la de mantenimiento, que en mi caso, como el coche no está demasiado sucio, es suficiente. Si estuviera más sucio, habría que usar una deducción más fuerte, como 1 a 1 o 1 a 5, ¿vale? Vale, como siempre, retiramos con la toallita multiusos. Y se me acaba de abrir el maletero. Perfecto. Para la parte de la zona del cambio, lo que usaremos también es el guante, ¿vale? Y como siempre, al final, con la toallita multiusos, retiramos el exceso. A las zonas de más difícil acceso, como por ejemplo los posavasos, lo ideal es utilizar un pincel, que en este momento no tengo. Voy a intentar hacerlo con el guante. La idea es, en este caso, tirar el producto directamente. Luego aquí deberíamos limpiarlo con el pincel, pero vamos a intentarlo limpiarlo con el guante. Bueno, de hecho también si lo sacamos es más fácil.
También podemos aprovechar el guante para limpiar las palancas, que aquí también se suele acumular suciedad porque las usamos constantemente, sobre todo las de los intermitentes. Vamos a grabar ahora la parte de la puerta, que tiene dos zonas diferenciadas, lo que son los plásticos en sí y luego la zona textil, que en mi caso es un cuero, ¿vale? Vamos a usar en este caso el guante para todo, ¿vale? Si la parte textil estuviera muy sucia, usaríamos el taco, la esponja que hemos utilizado antes, ¿vale? Pero en este caso vamos a usar solamente el guante. Entonces echamos un poquito más de producto en el guante. Por aquí dentro no voy a limpiarlo porque yo ya en su momento puse una tela aislante, que lo que hace es un poco proteger del plástico para que no haga demasiado ruido, y está bastante limpia. Vale, pues ahora vamos a retirar el exceso de producto. Perfecto. Vamos a ver también la parte del marco de la puerta, ya que estamos por aquí, y la parte de plástico del asiento. Y como siempre retiramos con la toalla multiusos. Bueno, vamos ahora a los asientos. En mi caso los asientos tienen dos materiales, uno que es una especie de cuero, como el volante, y luego la parte de tela que es un pseudo alcántara. Entonces, para lo que es el cuero, para un mantenimiento lo podemos hacer como con el guante, ¿vale? Pero igual que con el volante, como es la primera vez que lo limpio en serio, el asiento, vamos a usar el taco, ¿vale? Bueno, sale un poquito de suciedad, ¿eh? Ya le tocaba. Y como siempre, hacemos el remate, hacemos el repaso final con la toallita multiusos. Vale, ahora en los asientos quedaría por hacer la parte de la tela. Lo recomendado para la tela es bueno, usar el mismo producto, lógicamente, pero en lugar de usar un pulverizador, usar un espumador, es decir, es una limpieza, una espuma seca, que lo que hace es limpiar lo que es la tela, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo ningún espumador, voy a ver si consigo uno y luego a la tarde seguimos con el vídeo. Bueno, he estado dando vueltas en varias ferreterías y en ninguna he encontrado el espumador, es decir, el pulverizador para hacer espuma con el producto, con lo cual vamos a seguir con el plan B, que es aplicar directamente el producto, ¿vale? Luego lo frotaremos con el taco y luego lo iremos retirando con una toalla de microfibra humedecida hasta que quitemos todo el producto, y luego finalmente daremos un repaso con una toalla seca para acabar de quitarlo, ¿vale? Venga, vamos allá. Vamos con la parte de arriba, por ejemplo. La otra opción era la limpieza en seco y esta es la opción limpieza en húmedo, con lo cual tendremos que dejar un rato para que el asiento se seque. Vale, ahora con el taco frotamos. Hace un poquito de espuma. Vamos a echar también
en la parte de abajo. Vale, ahora tenemos esta toallita humedecida, hay que escurrirla bien, vale, y ahora le damos. Ahora aclaramos. Y volvemos a escurrir. Vale, y ahora por último, con la toallita microfibra multiusos seca, acabamos de secar lo que podamos. Si el asiento estuviera muy sucio o tuviera alguna mancha, podríamos volver a echar el producto y con un cepillo de este tipo rascaríamos sobre la zona sucia hasta que la mancha desapareciera. ¿Vale? Bueno, pues habrá que dejarlo, está bastante húmedo, habrá que dejarlo por lo menos toda la noche que se seque para poder volver a sentarse encima. Por suerte esta mañana no necesito el coche, con lo cual no va a ser un problema, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? La limpieza en seco tiene la ventaja de que bueno, el secado es mucho más rápido. Bueno, y por último tenemos las alfombrillas. Si las alfombrillas que tenéis son de tela, las podemos limpiar de la misma manera que hemos limpiado la zona textil de los asientos, ¿vale? Si tenéis para hacer espuma, pues con espuma, y si no directamente aplicando el producto en mojado, ¿vale? En mi caso, como las alfombrillas son de goma, las mías se limpian muy fácil, simplemente pues sacudiéndolas o con un manguerazo se puede limpiar. Eso sí, tiene una parte de tela que es de color rojo, en este caso, y está bastante ennegrecida. Entonces vamos a mirar de limpiarlas con el producto a ver qué tal. Vamos a echar directamente el producto en los bordes. Y vamos a frotar con el famoso taco. Vale, ahora retiramos con la toallita multiusos por la parte que esté seca. Ahora vamos a comparar con la otra, que no la hemos limpiado, para ver qué tal. Bueno, esto es como estaba uno de los bordes antes de limpiar y así es como estaba después de limpiar. Ya han desaparecido todas las manchas negras que tenía. Bueno, hemos dejado el coche toda la noche para que se seque la tapicería. En realidad anoche ya estaba bastante seco, ¿vale? Yo creo que con unas 4 horas es suficiente, pero bueno, si lo dejáis toda la noche, pues así os aseguráis de que no está húmedo. Y el tacto, pues la verdad es que queda genial. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os interesan más vídeos de este tipo, pues me lo podéis decir en los comentarios, ¿vale? Y como siempre os dejo los enlaces a los productos que he utilizado en la descripción. Nos vemos la semana que viene. Adiós.